Hola, mi nombre es Cristina Jordá y soy mediadora en la Asociación Pórtico Mediación. Dentro de los vídeos que estamos realizando en torno al mercado laboral visto desde una perspectiva de género, hoy voy a tratar el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. La conciliación laboral y familiar es un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su labor profesional, sin que ello conlleve un perjuicio de su vida personal y familiar. Es un concepto también que se entiende desde la igualdad de género, en base a una reestructuración de los sistemas de trabajo y sociales con el fin de conseguir una participación más equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral y en la vida familiar. Entre los objetivos de la conciliación familiar y laboral también está la modificación de los roles y estereotipos de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o mejorar los servicios de atención a personas dependientes. En la actualidad, la conciliación de la vida laboral y familiar es una parte cada vez más importante dentro de las políticas de la empresa. El impulso de este tipo de prácticas de conciliación no solamente contribuye al beneficio y la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras, sino que también es un factor que influye de un modo decisivo en la imagen que la empresa da al exterior. En cuanto a la normativa aplicable a la conciliación laboral en España, se recoge en el capítulo 2, sección quinta del Estatuto de Trabajadores, en la que se detallan los apartados relacionados con las vacaciones, los permisos, las excedencias, etc. Por otro lado, el Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medida urgente para la garantía de igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y en la ocupación ha supuesto una modificación importante en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva de hombres y mujeres. La aplicación de estas normativas no es impedimento para que cada sector llegue a acuerdos a través de convenios colectivos o que cada empresa en particular acuerde con el trabajador o la trabajadora determinadas medidas concretas de conciliación. En los derechos que otorga la actual normativa en concepto de conciliación familiar y laboral son, por ejemplo, los permisos retribuidos que las personas trabajadoras tienen para determinados casos, como por ejemplo por ser padres o madres. La maternidad en España está regulada con un permiso de 16 semanas ininterrumpidas, durante las cuales la madre tiene derecho a percibir el 100% de su sueldo. Hay ciertos supuestos en los que este permiso puede verse ampliado 2 semanas, como por ejemplo en caso de un parto múltiple o adopción de varios niños o discapacidad del recién nacido. Evidentemente todavía queda mucho por hacer en España con respecto a otros países en donde las condiciones de conciliación de la vida laboral y familiar son realmente mucho más conciliadoras. Así, por ejemplo, en Suecia el permiso es de 69 semanas y en Noruega de 56. En cuanto a la paternidad, el permiso por paternidad ha sido sometido a modificación con el objetivo de equiparar los derechos del padre con los de la madre. Sin embargo, se han ido ampliando paulatinamente. Desde el 1 de enero del 2020, el permiso de paternidad es de 12 semanas. Las 4 primeras semanas se deben disfrutar de forma ininterrumpida tras el parto. Las semanas restantes pueden ser de disfrute interrumpido hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. Este permiso es retribuido al 100%, pero será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre. La duración se ampliará en el supuesto del parto múltiple o de acogimiento múltiple, en los mismos casos que en la maternidad.
A partir del 1 de enero del 2021, el permiso del padre será de 16 semanas, lo mismo que el de la madre. Otra de las medidas que tenemos de conciliación de la vida laboral y familiar son los permisos de lactancia. Están regulados en el artículo 37.4 del Estatuto de Trabajadores. La normativa señala que la madre puede ausentarse 1 hora al día de trabajo para el cuidado del lactante, pudiéndose fraccionar en 2 periodos de media hora. Se puede acoger a este permiso hasta que el hijo o la hija cumpla los 9 meses. También es posible disfrutar de este permiso de forma continuada. Entonces, en este caso, se computan todas las horas que tendría de disfrute hasta que el niño cumpliese los 9 meses. Se acumulan los días, que suele ser unos 15 días naturales, y es el permiso más solicitado por las madres. Otra acción a la que se pueden acoger las madres es la reducción de jornada, en el sentido de entrar media hora más tarde y salir media hora antes. Las vacaciones están reguladas en el Estatuto de Trabajadores y se establece un periodo de 2 días y medio por mes trabajado, lo que da lugar a 30 días naturales de vacaciones, 22 de ellos laborables. Por convenio colectivo se puede ampliar, nunca se puede reducir este periodo vacacional. Igualmente, tenemos los permisos no retribuidos, a los que el trabajador o trabajadora puede acceder solicitándolos. Y estos son los casos de excedencia o de reducciones de jornada. Las excedencias son el cese temporal de la actividad del trabajador en una empresa con el objetivo de dedicarse a otras tareas. Estas pueden ser forzosas y voluntarias. La forzosa se da en el caso del que el trabajador o trabajadora vaya a desempeñar un cargo público que le imposibilite su asistencia al empleo. Debe solicitar el reingreso a la empresa en el plazo máximo de 1 mes desde que haya terminado el desempeño como cargo público. Y por otro lado están las excedencias voluntarias, que es aquella que solicita el propio trabajador con algún motivo, como puede ser el cuidado de un menor o un mayor dependiente. Los trabajadores y trabajadoras que lleven al menos 1 año en la empresa tienen derecho a 4 meses, desde 4 meses a 5 años, y siempre que hayan transcurrido 4 años desde su anterior excedencia voluntaria. Esta excedencia voluntaria se puede solicitar normalmente en caso de que haya nacimiento de los niños, y el periodo será de 3 años. Por su parte, la duración máxima de excedencia será de 2 años cuando se solicite para el cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad por motivos de edad, accidente, enfermedad o discapacidad. La reducción de jornada se establece también en el Estatuto de Trabajadores, que señala que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar una reducción de la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las solicitudes del trabajador deben ser razonadas y proporcionales y negociadas con la empresa. Se puede solicitar este derecho hasta que los hijos e hijas cumplan 12 años de edad. En los casos de reducción de jornada, evidentemente, también se disminuye proporcionalmente el sueldo. También tienen derecho a una reducción de jornada las personas que se vayan a dedicar al cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad por motivos de edad, enfermedad o accidente que impida al familiar valerse por sí mismo. Por último, las personas trabajadoras que tuvieran un hijo o hija a su cargo y que necesite atención hospitalaria directa y permanente tendrán derecho a solicitar esta reducción de jornada hasta que el hijo cumpla los 18 años, si bien el ingreso hospitalario ha de quedar acreditado por un servicio público de salud o por el órgano competente de la comunidad autónoma. Otros métodos de conciliación son el cambio de turno, el cambio de horario, el teletrabajo, etc.
Bueno, también hay que tener en cuenta que toda la normativa de la que estoy hablando se trata en circunstancias normales. Es verdad que meses atrás, a consecuencia del confinamiento y del COVID, era una situación especial y entonces se habrán tomado algunas medidas distintas de la normativa aplicable. No obstante, el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes modificó el apartado del artículo 34.8 del Estatuto de Trabajadores, que ha sido uno de los principales cambios en cuanto a conciliación laboral y familiar en España. Desde la entrada en vigor de la actual normativa, cualquier persona puede solicitar la adaptación de su jornada laboral. Esto incluye una mayor flexibilidad horaria, cambios de turno o incluso la posibilidad del teletrabajo, siempre que las circunstancias de la empresa y del trabajo lo permitan. El objetivo es ofrecer mejores condiciones para los trabajadores manteniendo su sueldo, evitando así prácticas habituales como era la reducción de jornada, con lo que se favorecía la conciliación familiar y laboral, pero a cambio de reducir proporcionalmente el salario del empleado. La solicitud de la adaptación de jornada laboral no está sometida a ningún requisito concreto, salvo que sea una solicitud razonada y proporcionada. En la actualidad, los programas de conciliación laboral y familiar ya no solo se centran en cumplir la normativa respecto a permisos, vacaciones, excedencias, etc. Ahora estas políticas van un paso más allá y se entrelazan con otras como la igualdad de los hombres y mujeres en el trabajo. Hasta ahora muchas empresas tenían sus propios departamentos garantes de la igualdad de género y de conciliación laboral y familiar. Desde el 7 de marzo del 2020 de este año es obligatorio. La normativa española obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a implantar un plan de igualdad. Esto es, medidas para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y para erradicar cualquier discriminación por razón de género. Algunos ejemplos de conciliación laboral, personal y familiar que ofrecen las empresas son pues la posibilidad de hacer jornada intensiva de 8 a 3 a todos los padres y madres que tengan hijos menores de 6 años o incluso hacer esa jornada intensiva las vísperas de fin de semana o de festivo. Aplicación de reducción de jornada, excedencia y permisos laborables. Permitir el teletrabajo al menos un día a la semana a cada trabajador, siempre que sea posible. También hay empresas que ofrecen ayudas económicas y préstamos a personas con familiares dependientes a su cargo y con hijas o hijos con discapacidad. Otras ofrecen comedor de la empresa a precios muy económicos, permisos más amplios de los ofrecidos por ley por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar. También hay empresas que dan como festivo el día de Nochebuena y el de fin de año, o dan 2 meses de permiso para aquellos trabajadores que acceden a una adopción internacional. Hay empresas que tienen guarderías propias para el cuidado de los hijos de los trabajadores o que facilitan la movilidad geográfica para los empleados que la necesiten, así como todo un número de charlas, ponencias, jornadas de convivencia para fomentar la igualdad y la conciliación laboral y de la familia dentro de la empresa. Pero, ¿qué ventajas son las que ofrece la conciliación laboral y personal y familiar del trabajo? ¿Por qué es recomendable implantar estas políticas en la empresa? Pues fundamentalmente porque mejoran el bienestar personal y la satisfacción personal de los trabajadores, que
Fomenta, por lo tanto, una identificación del trabajador-trabajadora con la empresa. Contribuyen a crear un clima laboral más agradable basado en el respeto y en la igualdad de oportunidades, con lo que al ser más agradable el lugar de trabajo y al estar los trabajadores y trabajadoras felices, pues se reduce la posibilidad de sufrir problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, o incluso el abandono del puesto de trabajo. Los trabajadores están como más motivados. Hay un mayor desarrollo personal y profesional, con lo cual se favorecen una serie de condiciones que son favorables para la captación del talento. Beneficia no solamente a los trabajadores, también beneficia a la imagen de la empresa cara exterior, que difunde sus labores de responsabilidad social corporativa. Ejemplo de buenas prácticas, hay numerosos ejemplos en las empresas españolas que implantan políticas de conciliación laboral y familiar muy atractivas. Una de las que más se ha hablado últimamente en los últimos tiempos es la empresa de software del Sol, una compañía jienense con más de 150 trabajadores que se ha convertido en la primera empresa en España en adoptar la jornada laboral de 4 horas, con lo cual ha reducido también la semana laboral de 40 a 36 horas. Normalmente tienen más facilidad de conciliar, de ofrecer estas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar las grandes compañías o corporaciones, ya que tienen más capacidad en términos de infraestructura y económicos. Así, Repsol también destaca como la mejor empresa de España en este ámbito, gracias a su flexibilidad horaria, a programas asistenciales, a oportunidades de teletrabajo y a creación de un comité específico de conciliación laboral y diversidad. Otra de las grandes empresas españolas que también están en cabeza en el tema de la conciliación laboral y familiar es Iberdrola. En esta compañía tienes la posibilidad, sales a las 3 de la tarde, pero por ejemplo, tienes la posibilidad de salir a las 2 si quieres evitar problemas de tráfico. La única contraprestación que tienes que hacer es entrar 15 minutos antes a tu lugar de trabajo. Bueno, y ya, para concluir el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, voy a hacer un avance del próximo microvídeo que versará sobre la corresponsabilidad, porque no es posible conciliar la vida familiar y laboral si no existe corresponsabilidad con el resto de los miembros de la familia. En el próximo vídeo veremos en qué consiste y qué beneficios trae la corresponsabilidad en el ámbito familiar.